Hola, mi nombre es Ana y tengo 20 años. Desde que tengo memoria, mi vida ha girado en torno a mantener la armonía en mi familia. Mis padres siempre fueron la base de todo lo que soy, la imagen de la perfección para mí. Mi padre, un hombre de carácter inquebrantable, siempre me enseñó la importancia de la honestidad y la lealtad. Mi madre, por otro lado, una mujer llena de amor y cariño, dedicaba sus mañanas a crear un ambiente acogedor en casa, donde la comunicación abierta era la norma. Siempre creí que la felicidad familiar era una meta alcanzable, una creencia que me moldeó y me guió a lo largo de los años. Sin embargo, este fin de semana, mientras preparaba mi maleta para un viaje que prometía descanso y diversión, una inquietud comenzó a crecer dentro de mí. El destino era una pequeña ciudad costera, donde las olas y el sol parecían ofrecer una pausa necesaria de la rutina. No obstante, había algo en el aire que me hacía sentir que no sería solo una salida más. Lo que parecía ser un retiro soleado pronto se convertiría en un camino tortuoso hacia descubrimientos inesperados. Fue entonces cuando, al organizar la ropa y los libros, un mensaje de texto accidentalmente revelado por mi padre cruzó mi campo de visión. Y, en un instante, todo lo que conocía se derrumbó como un castillo de naipes. ¿Alguna vez has pasado por algo que cambió tu percepción de una persona a la que querías? Esas palabras en un celular que no era mío, escondido en la mesa del salón, me sumieron en un torbellino de cuestionamientos sobre la lealtad que siempre había defendido. En lo más profundo de mi corazón, sabía que ese fin de semana sería todo, menos lo que esperaba. Te invito a unirte a mí en este viaje inesperado. Suscríbete al canal y deja un me gusta, para no perderte las revelaciones impactantes que están por venir. ¿Qué puede hacer una joven dedicada cuando las estructuras de su vida comienzan a resquebrajarse? Vamos a descubrirlo juntos. La noche estaba sumida en una quietud casi palpable. Solo el susurro del viento a través de los árboles y el ocasional crujir de las hojas rompían el silencio en la casa. La suave iluminación de la lámpara sobre la mesa me acompañaba mientras intentaba distraerme con un libro, pero mi mente estaba distante, inquieta. Lo que parecía una noche normal se convertía en una serie de ecos extraños que surgían desde lo profundo de la oficina de mi padre, tan cerca y a la vez tan distante. Los ruidos variaban, risas contenidas, susurros que parecían danzar con la brisa fresca de la noche, y algo más, una intimidad que flotaba en el aire, como si fuera un secreto inconfesable. Mi corazón aceleró. Una mezcla de curiosidad y aprensión comenzó a brotar dentro de mí. ¿Qué podría estar sucediendo allí? El silencio de la casa ya no parecía acogedor, sino opresivo, como si las paredes estuvieran escuchando una verdad que yo aún no conocía. Impulsivamente, me levanté y caminé hacia la puerta de la oficina. Cada paso parecía resonar más fuerte que el anterior, y una creciente tensión me envolvía, casi como si la propia estructura de la casa estuviera conteniendo la respiración en expectativa. Cuando finalmente abrí la puerta, la escena que se desplegó ante mí fue asombrosa. Mi padre, siempre tan reservado, estaba sentado a la mesa, inmerso en una animada conversación con una mujer que definitivamente no era mi madre. Se reían juntos. La complicidad era visible en las sonrisas intercambiadas, en cómo sus miradas se encontraban. La imagen era surrealista y conmocionante. En un instante, todos los recuerdos de nuestra convivencia familiar, las cenas, las vacaciones, se convirtieron en un borrón en un entramado de emociones contradictorias. ¿Cómo podría ver a mi padre, el hombre que siempre representó la estabilidad en mi vida, tan despreocupado en una situación que nunca podría imaginar? La incredulidad se apoderó de mí mientras procesaba lo que estaba presenciando. Era como si un espectro hubiera roto la barrera de mi mundo perfecto, y los cimientos de mi vida comenzaran a desmoronarse. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Confrontarías o te alejarías? El corazón latía pesadamente en mi pecho, y el aire parecía denso mientras luchaba por encontrar una decisión. Las palabras escapaban de mi mente, pero la pregunta permanecía:
Estaba preparada para desvelar la verdad que se escondía bajo la superficie de la vida que pensaba que conocía. El mundo a mi alrededor parecía haberse detenido. La risa de mi padre resonaba en mi mente, pero ahora era como un eco distante, perdido en una tormenta de emociones conflictivas que hervían dentro de mí. Nunca pensé que mi vida familiar estaba a punto de desmoronarse, y por un momento sentí que esa mujer representaba todo lo que temía. La imagen de un padre idealizado, amigo y confidente, se desvanecía ante mis ojos, convirtiéndose solo en una sombra de lo que había creído que era la verdad. La decepción me consumía, un fuego ardiente que tenía su origen en la traición, no solo hacia mi madre, sino hacia mí misma. ¿Cómo pude haber sido tan ingenua? Pasaba horas admirando a mi padre, buscando su consejo y apoyando sus decisiones, pero ahora todo parecía una farsa. El rápido deslizamiento de la realidad me hizo sentir un vacío, una creencia arrolladora de que había sido engañada por alguien en quien más confiaba. Pero entonces, mientras observaba a esa mujer, sus ojos llenos de alegría, los gestos despreocupados, sentí una ola inesperada de empatía. Allí, frente a mí, estaba una extraña que también estaba atrapada en una telaraña de engaños. No la veía como una intrusa, sino como una oponente inesperada, una rival, quizás, en un juego que nunca elegí. Me imaginaba su historia, lo que la había llevado a ese momento junto a mi padre, y una parte de mí se preguntaba si ella sentiría el mismo dolor que yo. Había una mezcla de ira y culpa que se entrelazaba como las corrientes de un mar revuelto dentro de mí. ¿Cómo podría culparla completamente? La dinámica de lo que estaba sucediendo en esa sala era más compleja de lo que podía entender inmediatamente. Quería gritar, confrontar, pero al mismo tiempo sentía una extraña conexión con la mujer que, de alguna manera, también estaba involucrada en la traición de un compromiso. Mi confusión crecía. No sabía si me sentía como una hija traicionada o como una joven mujer tratando de descifrar un laberinto de emociones que me dejaban a la deriva. Mi corazón se convertía en un campo de batalla, donde la decepción chocaba con la empatía, y me veía atrapada entre las dos. ¿Qué significaba esto para la imagen que siempre tuve de mi familia? El dolor penetrante de la traición no solo era sobre un padre fallido, sino sobre los lazos familiares que ahora se sentían débiles, como hilos de cuerda a punto de deshacerse. ¿Alguna vez has vivido algo similar? ¿A qué tipo de conflictos internos te has visto sometido? Comparte en los comentarios cómo lo manejaste. El camino hacia la verdad tal vez no fuera fácil, pero era un camino que tenía que recorrer, y no podría hacerlo sola. Aquella escena se había convertido en un eco persistente en mi mente, como una sugerencia inquietante en medio del día a día. Me di cuenta, entonces, de que necesitaba entender mejor la situación. Necesitaba respuestas. Respiré profundamente y me obligué a poner los pensamientos en orden. Con cada latido de mi corazón surgía un nuevo impulso: investigar. La curiosidad me llevaba, pero también era la amarga necesidad de desmitificar la traición lo que me consumía. Ese misterio se había convertido en un laberinto en el que estaba determinada a entrar. En una tarde silenciosa, volví a revolver mis recuerdos como si fuera una detective en busca de pistas. Las conversaciones anteriores reverberaban en mi mente. Esos momentos en familia ahora resonaban de una manera diferente, como si toda nuestra historia hubiera sido reescrita sin que me diera cuenta. Recordé las fiestas de cumpleaños, la forma en que mi padre siempre tenía una sonrisa en el rostro al contar chistes, y las noches en que él salía a trabajar y volvía a casa con el olor de un perfume que, ahora, me pareció particularmente inapropiado. Recuerdo una celebración en particular, donde el brillo en sus manos al levantar un brindis parecía vibrar con emociones que, en ese momento, no pude identificar. Lo miraba con admiración, una admiración que ahora se transformaba en dudas. ¿Cuánto de ese brillo no era solo alegría, sino una fachada para esconder una verdad oscura?
Me pregunté si todos los que estaban a su alrededor también se habían dado cuenta, o si, como yo, estaban ciegos por una visión romántica e idealizada de la familia. La búsqueda de respuestas no se limitaba a recordar los eventos pasados, también era una navegación interna. Comenzaba a cuestionar no solo la fidelidad de mi padre, sino la propia noción de compromiso que siempre había guiado mi vida. Había algo profundamente perturbador en darme cuenta de que no solo él, sino todos nosotros, podíamos vivir vidas paralelas, llenas de secretos y omisiones. El amor que siempre imaginé como inquebrantable, ahora me parecía una estructura frágil, lista para desmoronarse al menor toque. En línea con lo que ya había vivido, la fidelidad que consideré un pilar esencial de la vida familiar, ahora era un territorio nebuloso. ¿Cómo podría confiar en una relación que parecía tan vulnerable a deslices como ese? Una vez más, una tormenta de emociones se apoderó de mí, y no parecía dispuesta a calmarse. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo los secretos pueden cambiarlo todo? ¿Cómo reaccionarías si tuvieras que enfrentarte a la verdad? Esas preguntas no dejaban mi mente, y mientras profundizaba más en la vida de mi padre, me di cuenta de que estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían profundamente la forma en que veía, no solo a mi padre, sino al propio amor. Ese era un camino que sabía que ya no podía ignorar. La tensión era insoportable. El peso de lo que había descubierto me ahogaba mientras me preparaba para enfrentar a mi padre. Sabía que ese momento, aunque inevitable, también sería devastador. La oficina, que antes me parecía un lugar acogedor, ahora se había convertido en el escenario de un drama que cambiaría el rumbo de mi vida. Respiré hondo, sintiendo mi corazón latir frenéticamente, y golpeé la puerta. ¿Papá? Mi voz sonó vacilante, casi un susurro. Su respuesta fue inmediata. Un tono de sorpresa mezclado con curiosidad. Sí, Ana, pasa. Con un empujón vacilante de la puerta, me encontré con él sentado en su habitual silla de cuero. La sonrisa que solía tener había desaparecido como un fantasma. Ese lugar ahora era de confrontación, ya no de consuelo. Entré, y antes de poder retroceder, las palabras salieron como un torrente. Te vi con esa mujer. Un silencio pesado se instaló. Él no habló de inmediato, y la expresión en su rostro pasó de sorpresa a una mezcla de confusión e inquietud. Ana, no intentes justificarlo. Siempre hablaste sobre lealtad y honestidad. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Las lágrimas amenazaban con caer por mi rostro, pero me negué a ceder. No puedo creer que estés haciendo esto a mamá, a nosotros. Se levantó, la expresión de su rostro ahora oscilando entre tristeza y defensa. Ana, yo no sé cómo explicarlo. Las cosas con tu madre cambiaron. Dudaba, tratando de encontrar palabras que no sonaran como excusas. No sabes lo que pasa detrás de las puertas cerradas. Entonces, ¿qué es esto? Grité, la ira y el dolor desbordándose. ¿Crees que soy tan ingenua como para creer que todo está bien, mientras te encuentras a escondidas con otra mujer? Estaba furiosa, pero al mismo tiempo, había un rompecabezas constante formándose dentro de mí. El hombre que conocía y amaba se desvanecía, y lo que surgía era un extraño. Lo siento mucho, Ana. Solo quería que entendieras. Respiró profundamente, buscando algún tipo de equilibrio en medio de una tormenta emocional. No puedo cambiar lo que pasó, pero no era para que lo supieras de esta manera. Lo siento por haberte lastimado. Esas palabras eran como cuchilladas. Me sentía traicionada de tantas maneras diferentes. Por mi padre, por la mujer que nunca conocí, e incluso por mí misma, por haber creído que la vida familiar era inmune a este tipo de dolor. Miré sus ojos, buscando vestigios del cariño que conocía, pero lo que encontré fue una profundidad de tristeza que me hizo cuestionar quién era él realmente. Lo que sucedió a continuación cortó profundamente. El silencio entre nosotros se convirtió en un abismo.
Todo lo que había construido, la imagen del padre protector y de la familia ideal, estaba a punto de desmoronarse, y no estaba segura de si podría soportar el impacto. Espero que sepas que esto cambia todo, papá. No puedo simplemente ignorarlo. Las palabras salieron entrecortadas, pero cada sílaba estaba cargada de una nueva realidad que no estaba preparada para aceptar. Esa conversación entre nosotros no era solo una discordia entre padre e hija. Era el desmantelamiento de una narrativa confortable en la que había vivido durante años. Las consecuencias de ese enfrentamiento serían profundas y, de alguna manera, sabía que necesitaríamos tiempo para reconstruir todo lo que quedara entre nosotros. ¿Cómo manejarías esta situación? ¿Vale siempre la pena decir la verdad? Las preguntas flotaban en el aire, al igual que la incertidumbre de un futuro en el que nada parecía estar garantizado. Y la historia entre nosotros dos apenas comenzaba a desarrollarse. El sol nació tímidamente ese día, como si la propia naturaleza dudara en iluminar la nueva realidad con la que me veía confrontada. Mientras observaba la luz filtrarse por la ventana de mi habitación, un torbellino de pensamientos dominaba mi mente. Jamás imaginé que esa conversación cambiaría tanto mi perspectiva sobre el amor y la lealtad. Pero ahora, más consciente que nunca, comenzaba a entender la complejidad de las relaciones familiares. La traición de mi padre no era solo un evento aislado, era un reflejo de lo que sucede cuando las conversaciones se convierten en silencio y el amor se transforma en un espacio vulnerable a los errores. ¿Cómo puedo reconstruir mi confianza? Me preguntaba a mí misma, cuestionando cada interacción familiar, cada abrazo que ahora me parecía defensivo. ¿Puede el amor sobrevivir a estas traiciones? La verdad es que en ese momento tenía más preguntas que respuestas. Reflexionar sobre lo que aprendí era una forma de procesar toda la confusión que se había instalado en mi corazón. Me di cuenta de que las lecciones más valiosas no solo venían de los momentos de felicidad, sino de las dificultades que nos empujan hacia un crecimiento esencial. Nadie es perfecto. Todos enfrentamos desafíos y a veces fallamos, incluidos aquellos a quienes amamos. Para alcanzar algún tipo de entendimiento entre mi padre y yo, sería necesario crear un espacio para la comunicación abierta y la honestidad, algo que antes había considerado garantizado. Los enfrentamientos que ocurrieron no solo trataban sobre la traición en sí, sino sobre la vulnerabilidad de ser humano. Ser capaz de expresar dolores, inseguridades y frustraciones se había vuelto tan crucial como la propia lealtad. El dolor que sentía era inmensamente real y paralizante, pero también era un catalizador para una conversación que quizás estaba por llegar. Papá, necesitamos hablar más sobre esto. Sería mi próximo paso. Un viaje que comenzaría a reconstruir la confianza que antes parecía desgarrada. Mis experiencias me mostraron que la vida no está hecha de cuentos de hadas, sino de historias complejas y llenas de matices. Cada elección amorosa que tomara en el futuro llevaría consigo estas enseñanzas. Lo que quería a partir de ahora era un amor que prescindiera de la omisión. Un amor que hablara, que escuchara, que permitiera la vulnerabilidad sin miedo a represalias. ¿Cómo puedo seguir adelante?, me pregunté. El camino puede ser largo y lleno de incertidumbres, pero sabía que la comunicación y la honestidad serían mis herramientas en la construcción de nuevas conexiones. Y allí, frente al espejo, encontraba una nueva determinación. Esta experiencia no sería mi final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. ¿Y tú? ¿Cómo manejarías esta situación? ¿Has pasado por algo similar? Comparte tus historias. Son importantes para nosotros. Te invito a dejar un comentario y compartir tus pensamientos. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir acompañando historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas y el impacto de la traición. Juntos, podemos descubrir el poder de las conexiones honestas y el camino hacia la sanación.